Bienvenidos a la clase de Inteligencia Artificial 2. Hoy vamos a continuar con el tema de la neurona lineal. Vamos a programarla y vamos a hacer otros tipos de entrenamiento que no vimos en la clase pasada. Recordando un poquito, a diferencia de la neurona original de McCulloch y Pitts, esta neurona lineal propuesta en los años 60 por Widrow, lo que hace es modificar la función de activación, ¿vale? Vamos a tener una función de activación lineal, lo mismo que escribir esto de aquí, o otra abstracción sería decir que quitamos esa función de activación, ¿vale? La diferencia, como lo habíamos comentado, es que ahora la salida que vamos a obtener va a ser una salida continua, es decir, esta predicción que tenemos es una salida continua y la podemos usar para problemas de regresión. Bien, esto lo entrenamos con gradiente descendente, como vimos el desarrollo en la clase pasada, y hicimos el gradiente, es decir, sacamos las derivadas parciales con respecto a cada uno de los peos sinápticos y con respecto al sesgo. Juntamos todas esas derivadas en un vector que llamamos gradiente, ¿vale? Que un gradiente es un vector formado por las derivadas parciales de cada uno de los parámetros libres en el modelo. Y llegamos a estas fórmulas que son las que usamos para entrenar nuestra red neuronal. Vamos a programar esto. Antes que nada vamos a empezar a programar esta neurona lineal como lo vimos en la clase pasada. Bien, entonces para programarlo, primeramente voy a importar NumPy, porque necesitamos herramientas de álgebra lineal. Voy a hacer un poco más pequeña la letra. Y bien, entonces necesitamos NumPy. Voy a definir esto como si fuera una clase. Le voy a llamar LinNeuron de neurona lineal. ¿Vale? Ustedes pueden llamarlo como quieran. Estos programas son de práctica, no es algo que vayamos a utilizar directamente en la industria. Y voy a hacer el constructor. Vamos a mandar el objeto en sí, el número de entradas y el factor de aprendizaje, que de una vez lo voy a dejar como si fuera un valor fijo en 0.1. Bien, vamos a instanciar cada uno de los parámetros que tiene esta neurona, que sería el vector W, ¿vale? Que va a ser un vector aleatorio entre -1 y 1. Si recuerdan, lo hacíamos de esta manera, ¿no? Bien, con eso ya tenemos un vector aleatorio. Ojo, este vector va a tener una sola dimensión, entonces realmente no es algo que podamos poner como un vector, sino que va a ser un arreglito, o otra forma de decirlo es como si fuera un vector renglón. Bien, vamos a instanciar también B. Vamos a crearla, más bien dicho. B es un número real, entonces lo vamos a elegir igualmente aleatorio entre -1 y 1. Y finalmente el factor de aprendizaje lo voy a poner como eta y simplemente lo voy a pasar. Con eso ya tenemos todos los atributos que va a tener nuestra neurona. Ahora necesito hacer la predicción de esta neurona. Lo voy a hacer como si estuviera metiendo una matriz X donde cada columna de esa matriz fuera uno de los arreglos, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito diferente a como programamos la última red neuronal para no pasar dato por dato, sino pasar todos los datos a la vez.
¿Sí? Vamos a explicar esto un poquito, ¿no? Entonces, ahorita revisamos estas diapositivas, pero recordando, yo tengo este dataset, ¿vale? Y este dataset, si recuerdan, cada X que tenemos es un vector que podemos acomodar en esta matriz X, que va a ser muy importante, y vamos a poner como cada columna de esta matriz como uno de las muestras de entrada que vamos a tener, y también vamos a armar una matriz Y con cada uno de los datos de salida de las salidas deseadas que vamos a tener, de manera en que esta matriz va a ser de n, porque tenemos n entradas, por p, que va a ser el número de patrones. Y la matriz Y sería una matriz de 1 por p, porque como estamos hablando de una sola neurona, tenemos una salida y tenemos p patrones o p muestras en nuestro dataset original. Entonces, si recuerdan, cuando yo hago la propagación de esta neurona, es decir, para hacer una predicción, yo tengo que poner W transpuesta de esta manera, multiplicando cada uno de los ejemplos, ¿vale? Y eso me va a dar el estimado de ese ejemplo en particular. ¿Qué pasaría si yo a este vector que tengo por aquí le pusiera más columnas, ¿vale? Es decir, lo transformara en una matriz? Acabaría teniendo algo como esto, ¿no? Si de hecho meto la matriz X por aquí, ¿vale? X mayúscula, donde cada una de las columnas va a ser un ejemplo. Se fijan, lo que va a pasar es que sigue funcionando esta multiplicación, porque aquí tenemos un elemento que es de 1 por n, aquí disculpen, aquí iba n, y esta matriz es de n por p, ¿vale? Entonces lo que nos quedaría sería un resultado de 1 por p más esta b que tenemos por aquí. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Para poder propagar múltiples entradas a la vez, no estar metiendo dato por dato, pues lo que voy a hacer es estirar esta matriz, ¿vale? Este vectorcito lo voy a convertir en una matriz, de manera en que cada columna va a ser un ejemplo, ¿vale? Entonces voy a sustituir este vector por la matriz X. Ahora, una vez que haga eso, el resultado que vamos a obtener, ¿vale? Al multiplicar por la izquierda, por este vector W transpuesto, pues va a ser un vectorcito de 1 por P. ¿Sí? Fíjense que ese vectorcito de 1 por P pues tiene la misma medida que las salidas deseadas. Entonces es como crear un vector de salidas propuestas. Ahora sí, sin embargo, lo tenemos que sumar por B, que es un objeto de 1 por 1, es un escalar. Entonces, como recordarán, pues esto no funciona en el álgebra matricial, ¿vale? Para sumar dos elementos en álgebra de matrices, yo necesito que tengan la misma dimensión, ¿vale? Pero resulta que en computación esto es tan común que vamos a utilizar algo que le llamamos broadcasting, ¿vale? ¿Qué significa eso? Cuando yo sumo un elemento, por ejemplo una matriz A más un escalar B, lo que voy a hacer es regresar una matriz del mismo tamaño que A, vamos a llamar B, pero le voy a sumar B minúscula a cada uno de sus elementos. Aquí de este lado lo vemos con más claridad, ¿no? Tengo una matriz n por p y le voy a sumar un escalar, ¿vale? Recuerden que esto realmente no existe en el álgebra de matrices, no es una operación posible que podamos hacer, así que estamos definiéndola, ¿no? Cuando yo sume una matriz más un vector, lo que voy a hacer es expandir ese escalar como si fuera una matriz del mismo tamaño, una matriz de n por p. Y lo que voy a hacer es sumárselo a la matriz original,
¿vale? Con eso tenemos la suma por escalar a cada uno de los elementos. Entonces, a esto en computación le llamamos broadcasting y lo usamos bastante para no tener que crear matrices llenas de unos y multiplicar por el escalar, ¿no? Porque lo que deberíamos de hacer cuando hacemos A más B, pues para que esto sea lograble en álgebra lineal tendremos que hacer A más B por una matriz I, ¿vale? Donde la matriz I tiene que tener el mismo tamaño que A. ¿Sí? Entonces las técnicas de broadcasting hacen exactamente eso y nos permite escribir de manera compacta ecuaciones como esta de aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo predecir varias entradas a la vez, donde la matriz X va a cargar en cada una de sus columnas una entrada, lo multiplico por este vector W y le sumo B usando esta tecnología de broadcasting y me va a dar el vector de salidas estimadas. Muy importante, si se fijan, W siempre la utilizamos acostada, ¿vale? Entonces vamos a redefinirla para que siempre sea una matriz de 1 por n, es decir, un vector renglón, de esta manera. Entonces vamos a evitar poner el transpuesto ya, de ahora en adelante, y vamos a poner la matriz de esta forma, ¿no? Donde la W va a ser un vector de 1 por n. ¿Sí? Eso también va a ser útil para cuando veamos redes neuronales más grandes y lo vamos a poder generalizar de mejor manera. Bien, entonces si cambiamos esas definiciones que tenemos, pues voy a pasar simplemente la ecuación, ¿vale? Mi y estimada, voy a poner esta ecuación tal cual de aquí, va a ser igual a la multiplicación, voy a utilizar esta función de NumPy, de mi W, ¿vale? Que como lo definí aquí ya es un vector renglón, no necesito transponerlo, por la matriz X, ¿vale? Y a eso le voy a sumar mi escalar B. ¿Va? De esta manera, con estas definiciones que hicimos, se fijan, obtenemos exactamente esta misma ecuación, ¿no? A mí me gusta trabajarlo así porque me gusta ver la ecuación que desarrollamos justo en el código. ¿Va? A veces pasa que cuando uno hace las mates y cuando lo va a codificar hay que modificar bastantes cosas según la abstracción. Entonces lo que estoy haciendo es lo contrario, modificar la abstracción matemática para que el código quede en las ecuaciones iguales, ¿no? Bien, entonces esa sería nuestra propagación. No nos queda más que retornar esta y estimada. Bien, con eso ya tendríamos la propagación. Se fijan, queda mucho más pequeña que la que habíamos escrito para la neurona binaria que teníamos la clase pasada. Y ahora vamos a entrenarla, ¿vale? Vamos a entrenarla como lo vimos en la clase pasada con esta ecuación de aquí, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer un def. Le voy a llamar train. Creo que también le podemos llamar fit, como ustedes gusten. Hay que mandar el objeto, hay que mandar x y hay que mandar y. Hay que mandar el número de épocas. ¿Vale? Lo voy a dejar fijo a 50, o por default a 50. Y eso es lo que vamos a codificar. Bien, ahora bien, si recuerdan, yo tengo que pasar por cada número de época y también hacer un ciclo for por cada patrón que yo tenga en este dataset que tengo por aquí, ¿vale? Entonces necesito dos ciclos for. El primer ciclo for, no me interesa el contador, ¿vale? Iría por todas las épocas. Y el segundo ciclo for, le voy a llamar i a ese ejemplo. Vamos a ir hasta P, que va a ser el número de patrones. Pero para esto, primeramente tengo que saber cuántos patrones voy a tener, ¿no? Entonces voy a sacar el número de patrones. Sería del shape que tiene X. ¿Vale? X es una matriz.
pues yo lo que buscaría sería el shape en la posición 1. ¿Vale? Esta es otra forma de escribir para sacar esta dimensión, ¿no? Este P, lo que estoy haciendo es el shape, que va a ser una tupla, ¿vale? NP me tendría que dar de esta matriz, entonces le estoy diciendo el elemento 1 de esa tupla, este sería el elemento 0, y sería el elemento 1. Entonces así es como puedes traer de la matriz el número de patrones que vamos a tener. Acuérdense que hay que seguir esta misma abstracción que estamos codificando aquí, ¿vale? Es como ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a programar. Bien, entonces ya tengo mis dos ciclos for que solemos usar y ahora vamos a escribir las ecuaciones. Para poder escribir estas ecuaciones de entrenamiento yo necesito la predicción de Y. ¿Hecho? Entonces, ¿cómo escribir estas predicciones? Voy a hacer Y estimada, lo voy a poner minúscula porque esta va a ser para cada uno de los patrones que tenga, y eso va a ser igual a self.predict. Voy a utilizar la función que ya definimos y necesito mandarle un ejemplo de esta X que tenemos. Entonces le voy a poner todos los renglones, hecho, por I. ¿Vale? Ahí estoy seleccionando la iésima columna de este ejemplo que tenemos, ¿no? Va a funcionar y vamos a agregar a W, ¿vale? Sí misma, multiplicando por el factor de aprendizaje por mi matriz Y, ¿vale? Que voy a elegir igual el elemento en la columna iésima menos mi Y estimada, ¿vale? Y eso lo voy a multiplicar por mi X. Vamos. Algo que no se nota mucho aquí es que esta X, al hacer el slide por cómo funciona NumPy, realmente termina siendo un elemento de una dimensión y por eso lo podemos sumar directamente con self_w, ¿vale? Es como si lo hiciéramos un renglón y entonces lo puedo conectar directamente con esto, ¿vale? Es una sutileza que después vamos a cambiar en código, ¿vale? Lo vamos a hacer explícito, pero realmente al hacer este recorte también es como estarlo transponiendo, ¿vale? Lo vamos a demostrar en un momento. Y mi ecuación para hacer W, que sería el sesgo, es muy parecida. De hecho, vamos a copiar esto de aquí por el error y listo, ¿vale? Y con eso ya programamos la neurona lineal como la vimos en la clase pasada, ¿vale? No son muchas líneas de código, vamos a tratar de mantenerlo simple, pero no va a ser el único método que vamos a programar hoy. También vamos a programar otros dos métodos, otras dos formas de entrenar esta neurona. Bien, recordándoles, entonces lo que queremos resolver es el problema de regresión lineal, ¿vale? Ajustar una línea, que esta línea es virtualmente lo mismo que nuestra neurona, y lo que queremos lograr es que el error, que serían estos palitos que podemos dibujar por aquí, sean lo menos posible, ¿no? Cuando lleguemos a eso, pues habremos llegado a la solución óptima que estamos buscando. Bien, habíamos dicho que existen dos maneras de hacerlo. La primera era utilizando este error, que es el error en línea, es decir, agarramos a cada uno de estos ejemplos y hacemos una modificación, que es exactamente lo que programamos aquí, ¿vale? Para cada uno de los ejemplos yo hago una predicción y hago una modificación, ¿vale? La segunda es utilizar el error global o por lote completo, que lo que hacemos es calcular el error de todo mi problema, ¿vale? La sumatoria de todos los puntos, se fijan, le estamos sacando aquí la media, dividiendo entre el número de puntos, y entonces es como una media del error,
¿vale? De hecho, esto es el error cuadrático medio en términos matemáticos. Entonces, en el pasado nosotros hicimos el gradiente, calculamos la regla de adaptación para esto de aquí, que nos dio estas formulitas, ¿vale? Estas formulitas en particular son para cuando estamos utilizando el entrenamiento en línea, ¿no? Dato a dato vamos modificando. Ahora lo vamos a hacer, pero para este nuevo error, el error 2, que va a ser el error cuadrático medio, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar derivadas parciales para llegar a unas formulitas para adaptar nuestra neurona. Bien, para esto recordar que vamos a utilizar esta abstracción de X y Y como si fueran matrices, ¿vale? Donde guardamos todos nuestros datos. Bien, vamos a empezar entonces con esto. La idea es encontrar el gradiente de esta función de costo. Vamos a utilizar como abstracción esta matriz X grande y esto de aquí. ¿Por qué meto estas matrices? Porque necesitamos encontrar una forma compacta de programarla. Entonces yo quiero que en mi código queden esas matrices y que me indiquen bien qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? El objetivo es encontrar el gradiente de E con respecto a W, ¿hecho? Y la derivada parcial del error 2 con respecto al sesgo, ¿vale? Acuérdense que estas derivadas parciales también son gradientes, no es como hablar del gradiente en una dimensión. Entonces nuestro objetivo es encontrar esas dos cosas. Vamos primeramente por el más difícil, vamos a encontrar el gradiente con respecto al vector W de esta función. Bien, entonces recordando un poquito, tengo mi error y tengo esta propagación, no tenemos la función de activación porque estamos hablando de esta nueva arquitectura de la neurona lineal. Entonces, si yo quiero sacar el gradiente del error 2, pues voy a poner el gradiente con respecto a W y sustituyo la definición de ese error, ¿vale? Ahora bien, en este segundo paso, si se fijan, cuando nosotros derivamos una suma, recordarán de su curso de cálculo, cuando derivamos una suma podemos distribuir la derivada en la suma, es decir, la derivada de una suma es la suma de derivadas. Esto se da porque el operador derivativo es un operador lineal, entonces lo podemos distribuir ante sumas. Entonces, como aquí tengo una sumatoria, lo que puedo hacer es meter esta derivada, ¿vale?, a cada uno de los factores de la suma. Entonces lo estamos metiendo a la sumatoria. Y ojo también, medio, un medio que tengo por aquí, lo voy a meter también en la sumatoria, es un escalar, lo puedo dejar adentro, ¿vale? Pero voy a dejar el 1 entre P, 1 entre el número de patrones, afuera. ¿Por qué? Porque cuando derive este cuadrado necesito que se cancele con este 2. Acuérdense que ese 2, la única función es que cuando derivemos, pues nos salga el ejemplo que queremos, ¿no? Nos salga sin algunos factores escalares por ahí. Y bueno, esta derivada en particular, el gradiente de esto para cierto ejemplo iésimo, ya lo conocemos, es lo que calculamos la clase pasada, ¿vale? Que si no, se lo recuerdo por aquí, es exactamente esto de aquí, ¿no? ¿Vale? El gradiente de la función de pérdida, ¿vale? Nos da menos el error de predicción por X, ¿vale? Entonces simplemente vamos a sustituir ese resultado que ya teníamos de la clase anterior y lo vamos a pasar aquí de esta manera, ¿no? Entonces, esta expresión que tenemos por aquí es el gradiente de cada uno de los ejemplos, lo que ya habíamos calculado la otra vez. Este menos lo puedo sacar como factor común y lo puedo sacar aquí, ¿vale? Entonces con esto ya llegamos al gradiente que queremos usar. Ya con eso ya lo calculamos y si se fijan, pues es bastante obvio, ¿no? Se parece mucho al que ya calculamos.
La única diferencia es que tendríamos una sumatoria, ¿no? Incluso podríamos sustituirlo aquí y lo único que haríamos es sumar por todos los ejemplos que tenemos de los patrones, es decir, ir recorriendo este dataset e ir sumando cada una de los errores que tenemos para poder hacer una modificación. Va. Entonces con eso funcionaría. Si ustedes lo quieren programar, esto les va a funcionar directamente, pero vamos a trabajar un poquito más esta ecuación para llevarla a una forma vectorizada, ¿vale? Es decir, ¿para qué calculo las sumas de muchos vectores si lo puedo hacer de forma matricial? ¿Vale? En particular, siempre que veamos una suma, pues quizás podemos llevarla al producto matricial, ¿vale? Embeberla en el producto matricial. Entonces, lo que vamos a intentar hacer. Bien. Entonces, partiendo del resultado que tenemos hasta ahorita, se fijan, esta es una sumatoria de cada una de las modificaciones con los ejemplos que vamos a tener. Es decir, es como sacar la media a todas las modificaciones que haría con cada ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es quitar la abreviación de la suma y poner la suma completa, ¿no? Sería el primer término más el segundo término más el pésimo término, ¿no? Así nos vamos hasta el término P. Todo eso multiplicado por menos un P. Bien. Ahora bien, este vector X es una abreviación también. Es un vector que podemos sustituir de esta manera, ¿no? Entonces, este es un vectorcito que lo podemos poner de esta manera. ¿Hecho? Bien, entonces tenemos la expresión totalmente expandida, pero sigue siendo exactamente la misma expresión que aquí, pero sin ninguna abreviación. Ahora ya con los numeritos reales puestos. Bien, recordando, mi vector W es un vector que lo voy a dejar aplanado como si fuera un vector de 1 por n. Entonces realmente también necesito que la respuesta de modificación sea un vector de 1 por n. Entonces voy a hacer esa modificación poniendo en cada uno de esta matriz nueva que estoy armando. Se fijan, voy a agarrar cada uno de estos vectores, lo voy a transponer, ¿sí? Y lo voy a apilar en esta matriz nueva. ¿Va? Si se fijan, el primer renglón pues contiene todos los datos del primer patrón, la primera muestra que vamos a usar, ¿vale? Esto lo hago solo para que me calcen las dimensiones con la abstracción que tengo, ¿no? Porque W es un vector que va a ir aplastado. Y ahora, si yo pongo los errores de predicción en un pequeño vector, yo puedo armar un vector con estos errores. Y al último, si se fijan, pues realmente estoy haciendo algo parecido a un producto punto, ¿vale? Donde si yo multiplico este vectorcito por todo este renglón, pues lo que me sale es la versión acostada de esta multiplicación, ¿vale? Entonces, solo estoy embebiendo cada una de estas multiplicaciones con el producto matricial entre este vector y este otro vector de aquí, ¿vale? Esto nos va a evitar el ciclo for que tenemos en esta ecuación, ¿vale? Esta sumatoria que siempre codificamos como si fuera un ciclo for. Va. Aparte, este vector es la diferencia de dos cosas que puedo poner también como dos vectores, ¿no? Puedo poner aquí mi vector de valores deseados menos mi vector de valores de predicción. Bien. Si hago eso, voy a llegar a esta nueva fórmula. Fíjense que también esta matriz, pues es la misma matriz X, pero es la matriz transpuesta. Bien. Entonces, después de esta expansión llegamos a otra fórmula equivalente. Esta fórmula de aquí es exactamente lo mismo que aplicar esta fórmula, ¿vale? ¿Por qué es preferible usar esta nueva fórmula? Porque esta fórmula está vectorizada, ¿vale? Estas y son vectores de 1 por p. Y esta matriz, pues es una matriz
de n por p transpuesta, ¿vale? Entonces, se fijan, aquí me quedaría una resta, por lo tanto, un renglón de 1 por p, y esto me queda una matriz de p por n porque es la matriz X transpuesta. Entonces, viendo las dimensiones, me quedaría algo de 1 por n. ¿Hecho? Y si se fijan, eso es exactamente la dimensión que queremos para nuestra W. ¿Okay? Aparte, vamos a ganar en computación porque vamos a utilizar la biblioteca de álgebra lineal y todas estas funciones que nos hacen las multiplicaciones rápidas de matrices utilizando multihilos o procesos en paralelo. Entonces, a diferencia de hacer esto si lo codificamos, aunque sea el mismo número de multiplicaciones y sumas, si ustedes lo codifican, pues van a forzar a que se corra en CPU, ¿vale? Y si lo hacen de esta manera, como lo vamos a usar con nuestras bibliotecas, le vamos a sacar provecho a las paralizaciones que ya tienen estas bibliotecas, ¿vale? Cuando ustedes hacen la multiplicación usando NumPy, pues realmente se utilizan los hilos del procesador para hacer varias multiplicaciones a la vez. Entonces, por eso siempre vamos a tender a vectorizar nuestras ecuaciones de esta manera, porque al final en cómputo lo vamos a hacer más eficiente porque estamos utilizando recursos paralelos, ¿no? Recursos heterogéneos. Bien, un tratamiento parecido podemos hacer para calcular la derivada parcial con respecto a b. Acuérdense que esto es con respecto a w. Con respecto a b quedaría muy parecido, sería la derivada parcial de la definición del error 2. Lo meto porque es una aplicación lineal y cuando haga esa derivada me va a salir esto de aquí. ¿Hecho? ¿Vale? Y aquí sí, no puedo hacer la sumatoria. Esto no lo puedo transformar a un producto matricial porque solo tengo un vector. Pero lo que sí puedo hacer es que esto lo puedo ejecutar como la suma de los elementos de un vector, donde tengo mi matriz Y, vamos a ponerla la matriz capital Y, menos mi matriz estimada Y. ¿Sí? Entonces, de esta manera, puedo calcular también de manera eficiente la modificación que voy a hacer en B. ¿Vale? Bien, vamos a programar esto, que sería la segunda forma de hacer gradiente descendente. Como les digo, esta es minimizando esta ecuación, ¿no? La ecuación del error global o el error cuadrático y medio global para cada uno para todos los patrones a la vez. Bien, vamos a programar esto. ¿Cómo lo vamos a programar? Pues vamos a tener el ciclo de las iteraciones, ¿sí? Y ya no vamos a tener el ciclo por cada patrón porque lo vectorizamos todo, entonces no ocupamos hacerlo, ¿no? Voy a calcular mi predicción con esta ecuación que ya desarrollamos, que es el predict, y para calcularlo simplemente tengo que hacer estas ecuaciones de aquí. Fíjense que aquí tengo la multiplicación de esta resta por esta matriz, pero esto incluye que vamos a utilizar la multiplicación matricial, ¿vale? Y aquí me faltaría la suma. Aquí, disculpen que hay un problema. Aquí me falta la suma, ¿vale? Y me falta dividir entre p. Ahí disculpen que hay algunos errores en esta ecuación. Les voy a modificar para la siguiente clase. Bien, entonces vamos a programarlo. Primeramente, un poquito de jerga. A esta versión de gradiente descendente solemos llamarle batch de lote, ¿vale? Gradient descent, que ponemos con el acrónimo de PGD, ¿vale? Y a la otra versión, la que hicimos, la que es entrenamiento en línea, vamos a buscarla. Estas ecuaciones de aquí, a esto le llamamos stochastic gradient descent, ¿vale? Gradiente descendente estocástico. ¿Qué significa estocástico? Es
otra palabra para decir aleatorio, y decimos estocástico porque como modificamos con cada uno de los patrones el pedo sináptico, pues cada uno de los patrones realmente es una muestra de toda la distribución de los datos. Entonces la salida que nos da contiene el error propio de la muestra y por lo tanto el movimiento que hace W es un poquito estocástico, ¿vale? Es un poquito aleatorio y por eso recibe este nombre. Bien, vamos a ver simulaciones para ver esos comportamientos, pero primero vamos a programar entonces estas formulitas. ¿Sí? Ahorita van a ver cómo las programo directamente en código. Como voy a tener varios algoritmos de entrenamiento, voy a poner una etiqueta, ¿vale? Normalmente al algoritmo de entrenamiento le llamamos solver como solucionador, ¿vale? Y voy a tener tres etiquetas posibles, ¿vale? El Stochastic Gradient Descent, que sería este de aquí, ¿vale? Voy a poner aquí un pequeño if, solver. Entonces, si utilizo este método, ¿vale? Y el siguiente método que puedo utilizar, voy a poner un elif por aquí. Le voy a llamar batch gradient descent. Bien, y ese sería mi segundo método, que ahorita voy a poner. Y voy a tener un tercer método que vamos a ver en unos momentos. Va. Entonces, este tercer método, de hecho, va a ser el método directo, va a ser con una ecuación, no va a ser un método iterativo, ¿no? Voy a dejarle ahí la etiqueta de directo. Bien, vamos a programar entonces la versión en lote de gradiente descendente. ¿Qué ocupo? Pues necesito el ciclo for por el número de iteraciones, ¿vale? Aunque sea un algoritmo en lote, ¿vale? Que ya hemos vectorizado, pues sigue siendo un algoritmo iterativo, así que necesitamos este ciclo for por el número de las épocas. Bien, ahora, siguiendo las ecuaciones, necesito primero hacer la predicción, ¿vale? Entonces, mi y estimada va a ser igual a, voy a hacer la predicción. Aquí pueden hacerlo como ustedes quieran, de hecho, incluso podríamos copiar toda esta ecuación o podríamos invocar la misma función, ¿vale? Como es una línea de código, la verdad es que no nos cuesta nada estimar, de nuevo, escribir esta ecuación, ¿no? Creo que queda un poquito más claro sin tener que hacer el salto de línea para ver qué estamos haciendo. Entonces, esa es la primera línea, hacer la predicción y si se fijan, yo estoy metiendo ahora, a diferencia del en línea, aquí metía un solo patrón, no una sola columna, aquí estoy metiendo todas las columnas, todos los patrones, y eso me está dando aquí una matriz, que va a ser una matriz de 1 por P. Bien, ahora ya tengo eso, simplemente voy a utilizar las funciones de adaptación. Entonces, para mi W, que voy a escribir por aquí, voy a hacer un más igual, voy a modificarlo, y necesito hacer mi factor de aprendizaje entre P. Este P, si se fijan, es exactamente este 1 sobre P que queda por ahí. Entonces, si lo coloco con el factor de aprendizaje, simplemente me va a quedar esto de aquí, ¿vale? Recuerden que el signo menos se fue con el menos original de la ecuación de gradiente descendente. Y eso lo voy a multiplicar por lo siguiente, ¿vale? Una operación matricial, ¿vale? Si se fijan, aquí voy a multiplicar este vector por esta matriz, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí. Por X transpuesta, ¿vale? Y mi primer argumento va a ser la matriz Y menos mi Y estimada. ¿Va? Bien, entonces con esto
estoy pasando exactamente la ecuación que tenemos aquí, ¿vale? Con esta pequeña modificación de dividir entre P, ¿vale? De hecho, voy a intentar modificarlo de una vez para que no quede mal esta ecuación. Entonces aquí sería entre P y aquí también entre P, pero vamos a poner también la sumatoria de cada uno de esos elementos, ¿no? Desde aquí, si no hay otra forma de escribirlo que poner mi predicción menos mi estimado. Vamos a poner aquí el estimado y esto lo vamos a envolver, vale, una disculpa. Ahí, ahora sí ya tenemos las ecuaciones bien escritas, ¿no? Estas son las que estamos programando. Bien, esto, aunque se vea que parece que necesitamos aquí el ciclo for, pues realmente es la sumatoria del vector resultante de esta resta. Entonces, ya programado lo podemos escribir de forma más compacta, ¿no? Matemáticamente, pues esa definición es la que nos queda bien. Entonces aquí va a ser muy parecido a agarrar esto. ¿Por qué hacemos la sumatoria ahí? Pues porque B va a ser un escalar. Entonces yo necesito que me dé un escalar y eso va a ser la sumatoria del vector que va a ser la resta de estos dos vectores. Bien. Ahora, una pequeña sutileza al escribir este algoritmo. Yo estoy multiplicando aquí este vector renglón, que debe de ser de 1 por P, y lo estoy multiplicando por esta matriz de aquí. Entonces, esto me debería salir algo de 2 dimensiones, pero W es de una dimensión. Entonces aquí vamos a necesitar, por cómo está escrito, esta función de Ravel, que lo que va a hacer es que me va a aplastar este vector. Se ocupa ahorita por cómo tenemos la abstracción de W, pero cuando vayamos haciendo más grande las redes neuronales, de hecho no lo vamos a ocupar y va a ser un poquito más directa la programación que estamos haciendo, ¿vale? Es una cosa particular que necesitamos. Y con eso ya tenemos nuestro segundo algoritmo de gradiente descendente por lote. ¿Vale? Si se fijan, son bastante parecidos. Aquí tenemos este ciclo for de que vamos haciendo una modificación en W y en B por cada uno de los patrones. Y se fijan, aquí no tenemos ese ciclo for y solo tenemos una actualización de B, de W y de B para cada uno de estos métodos. ¿Cómo se comparan estos métodos? Vamos a ver algunas animaciones que les tengo preparadas. ¿Vale? Sirve que revisamos cómo funciona el factor de aprendizaje. Bien, entonces aquí tengo el problema de regresión lineal, ¿no? En esta primera ventanita, ¿vale? En este primer gráfico tengo el problema inicial donde tengo los puntos y tengo la recta original que yo utilicé para formar estos puntos, ¿no? Lo que hago es formar una línea y después meter ruido y muestrear puntos por ahí. Y yo quiero que la adaptación de la neurona, en este segundo gráfico que vemos por aquí, quiero que esa adaptación tienda a los datos, es encontrar la regresión lineal de esos datos, ¿no? Entonces, para esto yo necesito una neurona con dos parámetros porque estoy metiendo como entrada una variable, entonces tendría una entrada, ¿no? Que sería una W1, y necesito también el sesgo, ¿no? Entonces tengo una neurona muy pequeña porque estoy haciendo regresión lineal con una sola variable de entrada. Bien, entonces esta X que tengo por aquí va a ser mi entrada y yo voy a comenzar en cualquier lugar aleatorio de estos puntos, ¿vale? Voy a empezar en cualquier lugar por aquí porque inicio de manera aleatoria mi neurona. Entonces, una vez que inicia esa neurona, va a empezar haciendo un pequeño trayecto que va a ser cada una de las modificaciones que hacemos. Acuérdense que lo que hacemos es ponerle incrementos o decrementos en B y eso va a hacer que ese vectorcito W
se vaya moviendo hasta que lleguemos al mínimo local. Y ese mínimo local es cuando tengamos una buena adaptación de nuestros datos. Por aquí también vemos la gráfica del error. Este es el error cuadrático medio. Y si se fijan, va decayendo con respecto al tiempo. Está en escala logarítmica y este es el número de iteraciones. Entonces, conforme nos vamos acercando, ese error va disminuyendo. ¿Vale? Lo voy a correr otra vez para ver desde dónde comenzamos ahora. Bien, vamos a correrlo. ¿Vale? Esta vez empezamos muy lejos del mínimo local. Si fijan, ahí va haciendo sus modificaciones. Esta es la línea que representa, las predicciones que me está dando ahorita. Y cuando vean el punto rojito, es el punto en cuestión que estamos agarrando para hacer la modificación. Este es el gradiente descendente estocástico. Si fijan, le llamamos estocástico porque tiene bastante ruido en su ruta hacia el mínimo local, ¿no? Tiene un comportamiento bastante aleatorio porque estamos agarrando una muestra de manera aleatoria de nuestro dataset. Entonces, eso contiene el ruido y nos dejamos llevar mucho por el ruido de ese patrón en particular. ¿Vale? Ahorita vamos a ver la diferencia con el gradiente descendente por lote. Entonces, conforme nos vamos acercando hacia el mínimo local, vamos a lograr una mejor adaptación, nuestro error va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Vale? A veces puede pasar que se vuelva tan lento el gradiente que se estanque un poco antes de llegar al mínimo local. Vamos a dejarle unas iteraciones más. Bien, vamos a cambiar de algoritmo y ahora vamos a hacer la misma simulación, pero con el gradiente descendente por lote, ¿vale? El batch gradient descent. Vamos a dejarle con el mismo factor de aprendizaje. Y se fijan, este gradiente descendente, como estamos tomando para cada una de las actualizaciones, ahí disculpen que le dejé muy pocas iteraciones, vamos a subirle. Vamos a dejarle 200 iteraciones. Si se fijan, la línea que sigue es mucho más suave que lo que hace el gradiente descendente, ¿no? Y la adaptación también la podemos ver aquí. Eso pasa porque estamos haciendo cada corrección de W con respecto a las modificaciones de cada uno de los puntos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces cada uno de los ejemplos aportó algo hacia este gradiente que pueden ver por acá. Entonces, por eso le llamamos estocástico al entrenamiento en línea, porque suele tener muchísimas iteraciones, ¿vale? En particular, ninguno de los algoritmos es superior a otro, ¿vale? El gradiente descendente o el otro. Hay casos donde conviene hacerlo en batch, hay casos en donde conviene hacerlo en línea y hay otra opción que es hacerlo por pequeños lotes, ¿no? ¿Vale? Que solemos llamar mini batch a ese tipo de algoritmo. Entonces ahí va llegando y si se fijan hace una línea casi recta bajando la cuesta hasta que se alinea con este otro eje y va directamente por ahí. Bien, entonces esa es la diferencia entre el gradiente descendente estocástico y el gradiente descendente por lote. Va. Ahora vamos a continuar con esta metodología. Vamos a ver otro algoritmo. Bien, y vamos a hacer un método directo. El gradiente descendente que vimos, tanto en su versión estocástica como por lote, son algoritmos iterativos. Necesitamos declarar un número de iteraciones y la convergencia pues la podemos poner a cierto error o simplemente dejar un número de iteraciones como lo estamos programando. Ahora, ¿existe un método directo para resolver este problema de regresión lineal? La verdad es que sí, y lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Queremos reducir este mismo error que tenemos por aquí. Tenemos este vector, que es el vector aumentado de W. Se fijan, es el mismo vector W acostado,
pero tengo también el parámetro B, el sesgo B. ¿Sí? Necesitamos esta representación para que las matemáticas sean un poquito más sencillas, pero vamos a poner el parámetro B ahora dentro de este vector W que tiene este gorrito, ¿vale? Entonces le voy a llamar vector de pesos aumentado. Igualmente para la entrada, si fijan, le voy a aumentar un 1 de aquí. Normalmente cuando a un vector le agregamos una coordenada en 1, le llamamos de vector homogéneo. Entonces esta sería la versión homogénea de la entrada. ¿Sí? También puedo utilizar eso para crear esta matriz de entradas aumentada, que sería lo mismo que la matriz que ya teníamos, pero con un vector, un renglón de unos que vamos a poner por ahí. ¿Cuál es la idea? Al hacer esta nueva abstracción, se fijan, si yo multiplico este vector W por esta X de entrada, ¿vale? Ambas tienen dimensiones, esta es de 1 por n más 1 y esta de n más 1 por 1. Entonces, al hacer esa multiplicación me va a quedar un escalar que va a ser la respuesta o lo que me está dando mi neurona, ¿vale? Mi estimación. Lo mismo puedo hacer de manera matricial. Si yo multiplico este vector W que tengo por aquí por esta matriz, pues me va a dar el vector de 1 por P de salidas estimadas. ¿Vale? Entonces, esa es una nueva abstracción que necesitamos para hacerlo todo un poquito más conciso, ¿no? Ahorita nos vamos a meter mucho a álgebra lineal, entonces necesitamos esta pequeña preparación. Y bueno, como una intuición para resolver este problema, yo tengo esta ecuación para sacar el estimado, pero ¿qué pasaría si sustituyo el estimado de aquí por la salida real? ¿Vale? Si yo tuviera el vector W aumentado óptimo, pues lo que tendría es que al multiplicarlo por la matriz, encontraría las salidas deseadas. De hecho, es lo que yo quiero buscar, una W que cumpla esto de aquí. Y si se fijan, pues si vemos ahora W como la incógnita, pues simplemente tendríamos que despejar. Entonces despejo esta X y la paso por el otro lado, ¿vale? Como X inversa, porque es una matriz, ¿vale? Tenemos que despejarlo de esta manera y con eso habré encontrado la W que yo necesito, ¿vale? Entonces, este sería un algoritmo de entrenamiento directo. Simplemente tengo mis datos guardados en esta matriz, ¿vale? Saco la inversa y lo multiplico por la derecha a los valores deseados y obtendré los parámetros óptimos que yo necesito. Bien, suena muy bien esto, suena muy fácil de implementar, pero tenemos un gran problema y el problema es que la matriz X, esta de aquí, pues no podemos asegurar que sea invertible. ¿Hecho? ¿Por qué no? Para empezar, esta matriz no es una matriz cuadrada y como recordarán, una de las condiciones para poder invertir una matriz es que la matriz tiene que ser cuadrada, ¿no? Si la matriz es cuadrada y su determinante es diferente de 0, entonces podemos encontrar su matriz inversa, ¿vale? Entonces, difícilmente vamos a cumplir eso porque necesitaríamos un número de variables, ¿vale? Igual a el número de ejemplos. ¿Sí? Entonces eso va a ser bastante difícil, ¿no? O es lo mismo, el número de ejemplos tiene que ser igual al número de variables más 1. ¿Va? Entonces, definitivamente eso no va a pasar. Entonces necesitamos otra metodología, ¿vale? Pero esto es lo que nos gustaría encontrar, algo parecido a esto. Entonces, para desarrollar un método directo, vamos a partir de lo siguiente, ¿vale? Aquí sustituyo mi y estimada, ¿vale? Para cada ejemplo con esta expresión, ¿vale? Que es exactamente esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tengo mi y estimada para cada patrón y ésimo que yo tenga, ¿no? Simplemente multiplico este renglón aumentado por la versión homogénea de la entrada y eso me va a dar mi salida estimada, ¿vale? Entonces es la primera modificación que estoy haciendo. Ahora la sumatoria la voy a quitar,
es una abreviación. Entonces voy a poner las sumas de cada uno de estos factores, ¿no? Del factor 1, del factor 2, hasta el factor p. Bien. Ahora están al cuadrado cada uno de estos términos. También puedo quitar esa abreviación y poner esto por sí mismo, el segundo término por sí mismo y el pésimo término por sí mismo. ¿Sí? Entonces aquí ya hice toda la expansión de esto. ¿Vale? Ahora, como tengo multiplicándose esto por este de aquí, pues puedo acomodarlo en vectores. Si se fijan, voy a pasar los términos de la izquierda a este vector, ¿vale? Que va a ser un vector renglón, y los términos de la derecha lo voy a pasar a este vector columna de esta manera. Entonces lo único que estoy haciendo es codificando el elevar al cuadrado cada uno de estos términos, y también estoy codificando la sumatoria, ¿vale? Porque como estoy haciendo el producto punto entre estos dos vectores, pues el producto punto incluye una sumatoria, ¿no? Entonces aquí el producto matricial está haciendo la chamba de la sumatoria, ¿no? Esto es un truco que pueden encontrar en muchísima matemática. Cuando vean una sumatoria, es posible convertirla bueno, casi siempre es posible convertirla a un producto matricial, ¿vale? Entonces, este producto matricial me saca estos dos vectorcillos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a tratar de simplificarlo todavía más. Voy a agarrar este vector acostado, y le voy a hacer un pequeño procesamiento que va a ser equivalente a lo que le puedo hacer a este otro vector de aquí, ¿vale? Entonces voy a trabajar con este vector. Entonces, primeramente tengo la resta entre dos cosas en cada uno de los elementos. Lo puedo dividir como si fueran dos vectores, es decir, todos los elementos de la izquierda lo voy a pasar a este vectorcito renglón, y todos los elementos de la derecha lo voy a pasar a este otro vector, ¿vale? Como se están restando esos vectores, ¿vale? Si ustedes hacen la resta elemento por elemento, les va a salir un vector del mismo tamaño que va a ser este vector anterior. Ahora, cada uno de estos elementos que tengo por aquí está multiplicando por el vector W, ¿vale? Entonces puedo sacar ese vector W como si se tratara de hacer un factor común, ¿vale? Entonces voy a sacar el vector W, ¿vale? Y lo voy a sacar hacia afuera, ¿hecho? Pero ojo, no es un escalar, es un vector, y estos de aquí también son vectores. Entonces lo que nos queda aquí realmente no es un vector ya, sino que es una matriz, ¿vale? La matriz X que ya habíamos tenido por ahí, ¿va? Entonces este vector que tenemos por aquí lo podemos escribir realmente como el vector de valores deseados, ¿vale? Que es este vector de 1 por p, por el vector W, ¿se acuerdan? Es un vector de 1 por n por esta matriz, ¿vale? Si se fijan, al multiplicar este vector de 1 por n, de 1 por n más 1, por esta matriz de n más 1 por p, pues nos va a quedar un vectorcito renglón de 1 por p, ¿okay? Que es el tamaño de este de la izquierda, y por lo tanto sí podemos sumar, ¿sí? Entonces todo este vector lo podemos traducir como esta operación entre vectores y matrices, ¿vale? Lo mismo se puede hacer con este otro vector que tenemos por aquí, ¿vale? Simplemente va a ser la versión transpuesta de lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a modificarlo, ¿no? En lo que hemos hecho hasta este punto es reescribir esta ecuación, que es el error cuadrático medio de todos los patrones, como esta otra ecuación de manera matricial, ¿vale? Todo lo que hemos hecho es nada más eso de ahí. Bien. Ahora voy a utilizar herramientas de álgebra lineal
para desarrollar este producto. ¿Se fijan? Aquí tengo un binomio multiplicado por otro binomio transpuesto, ¿vale? Al igual como lo hago en la álgebra preuniversitaria, pues también lo puedo hacer aquí. Entonces voy a multiplicar, ¿vale? Elemento a elemento. Este escalar lo sigo teniendo de este lado, no pasa nada, pero voy a multiplicar esta y por esta otra y. ¿Hecho? Pero cuidado porque esa última y está transpuesta. Entonces cuando las multiplique las tengo que poner así, ¿vale? La matriz y por esta otra matriz y transpuesta. ¿Hecho? Eso nos va a asegurar que los tamaños sigan funcionando. Y luego voy a multiplicar esta y transpuesta, ¿vale? La primera, por este factor segundo, ¿vale? Tengo un signo menos, entonces lo paso aquí, y tengo por la izquierda esta y por la derecha este factor, pero está transpuesto. ¿Okay? Una de las cosas al operar, hacer álgebra de matrices, es que tenemos que respetar mucho el orden y las transposiciones que tenemos. Bien, seguimos ahora con el siguiente término. Ahora voy a tener este término de aquí por este otro, ¿vale? Entonces voy a poner menos wx, que es el primer término, multiplicado por y transpuesta, que es el segundo término. Y finalmente este término por este otro de aquí. ¿Se fijan? Esto es muy parecido a sacar un binomio al cuadrado perfecto, pero lo estamos haciendo con matrices. Entonces sería este primer vector, menos por menos se hace más, ¿vale? Por este otro segundo que sería transpuesto. Vale. Entonces fíjense lo que hemos hecho hasta aquí. Encontramos una forma equivalente de nuestra función de costo, pero con matrices, ¿vale? Luego multiplicamos cada uno de estos factores como si se tratara de multiplicación de binomios y obtenemos este otro resultado. Ahora, aplicando propiedades del álgebra lineal, por ejemplo, la propiedad de la transposición, si yo tengo dos matrices multiplicando y se está transponiendo, es lo mismo que invertir el orden de estas matrices y transponer cada uno. Entonces vamos a utilizar esa propiedad para simplificar esto, ¿no? Primero la voy a utilizar aquí, ¿se fijan? Aquí tengo esto transpuesto, entonces tengo que invertir el orden, voy a poner la X primero y luego la W y voy a transponer cada uno de esos elementos. Entonces con esto voy a llegar a este factor que tengo por aquí. Bien. En segunda instancia voy a aplicar también a esta transposición, entonces vuelvo a invertir la X y la W y las pongo transpuestas y ese factor se va a convertir en esto de aquí. ¿Vale? Entonces lo único que hicimos fue utilizar esta propiedad para pasarnos de la primera forma a la segunda forma. Ahora bien, recordando, el producto punto entre dos vectores es conmutativo, ¿vale? No importa, yo los puedo conmutar. Si escribo ese producto punto en términos del producto matricial, pues sería lo mismo que transponer este vector, por ejemplo, transponer A y multiplicar por B. ¿Hecho? Y eso lo podemos también conmutar como si fuera B transpuesto por A. Esto se cumple solo cuando estamos hablando de vectores. ¿Por qué? Porque si se fijan, la salida de un producto punto es un escalar, ¿no? Un escalar que voy a llamar S. Entonces, no importa que lo conmutemos, siempre y cuando eso nos dé un escalar. ¿Sí? Entonces, para lograr asegurar eso, hay que modificar estas transposiciones, ¿no? El primer elemento tiene que estar transpuesto. Eso lo podemos aplicar sobre este término en particular y eso nos convertiría que este término va a ser igual a este segundo término. ¿Hecho? Si yo hago estas transposiciones, me va a quedar ese resultado de ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo aquí a W aumentada, X aumentada, Y transpuesta, a todo esto le aplico la transposición, yo me aseguro que eso va a ser un número escalar, porque esto es un vector y esto es otro vector.
Entonces realmente estoy haciendo la multiplicación matricial de dos vectores que me dan un escalar, ¿vale? Entonces por eso puedo utilizar esta formulita de aquí y al transponerlo, pues me va a quedar invertir los órdenes de este factor, ¿vale? Entonces pasaría la y primero, la x aumentada y la w aumentada después. Pero hay que cambiar el transposición, ¿vale? Hay que transponer cada uno y como la y ya estaba transpuesta, la dejamos sin eso. Entonces, de hecho, este factor de aquí es igual a este otro factor de aquí, ¿vale? Por lo tanto, si son lo mismo, podemos juntarlos y tendríamos un menos 2 y puedo poner la forma que más me convenga del vector. ¿Hecho? Si se fijan, esto es muy parecido porque realmente estamos hablando de un término por otro término igual. Entonces, es muy parecido al hacer el binomio al cuadrado perfecto, ¿vale? Donde sale el doble de la multiplicación del primero por el segundo, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo muy bien. Encontré otra forma de escribir la ecuación de costo de esta manera. Ahora, ¿qué puedo hacer con ella? Pues puedo utilizar un método clásico de optimización, que es el que vimos la clase pasada, ¿no? Agarro esta función de costo, la derivo con respecto a cierta variable y la igualo a 0, ¿vale? Cuando derivo, lo que quiero es obtener la pendiente y cuando esa pendiente es igual a 0, estoy obteniendo los mínimos y máximos, ¿va? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Pensando en esta nueva ecuación que tenemos por aquí, vamos a derivarla, pero estamos hablando de matrices, entonces derivarla significa sacar el gradiente con respecto a este vector aumentado de E2, ¿vale? Y eso lo vamos a igualar a 0 para encontrar mínimos y máximos. ¿Sí? Entonces aplicamos mi operador de gradiente, mi operador derivativo. Y se fijan, esto es un escalar, entonces lo puedo sacar sin ningún problema. Y voy a derivar esto que está dentro. Como estamos igualando a 0, yo puedo eliminar cualquier término escalar que tenga a la izquierda. Entonces, voy a eliminar aquí p. Si p la paso al otro lado, se multiplicaría por 0 y es lo mismo que eliminarla. ¿Hecho? El 2 que tengo ahí abajo no lo voy a eliminar porque me va a servir para simplificar cosas, ¿va? Entonces, tengo el gradiente de una suma, entonces yo puedo distribuir este gradiente para cada uno de los elementos de la suma, ¿vale? Eso ya lo sabemos del cálculo básico. La derivada de una suma es la suma de derivadas. Entonces, si derivo esto con respecto, ¿vale? Perdón, y por y transpuesta con respecto al vector w, pues el vector w no está ahí, ¿vale? No existe en esta expresión y es como derivar con respecto a una constante, ¿no? A una matriz constante en este caso. Entonces la derivada de esto es igual a 0. Bien, no nos interesa esa derivada. La derivada de esto de aquí, ¿sí? Y cuidado porque es un poco difícil derivar matrices con respecto a vectores y más cuando tenemos estas multiplicaciones matriciales. Entonces esto es algo que se suele ver en cálculo matricial. ¿Vale? Creo que no han llevado ninguna clase de eso, no se preocupen. Aquí les pongo el caso específico que vamos a ver. De hecho, para cuando uno ve álgebra matricial, pero un cálculo matricial, hay que aprender un montonal de casos, ¿no? Depende mucho si el vector con el que estamos derivando está acostado o es un vector columna. Entonces, dependiendo de eso, es el resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la matriz A por X, ¿vale? Y derivo con respecto a ese vector X, dependiendo si el vector X es columna, ¿vale? Me va a regresar A. Y si es un vector renglón, me va a regresar A transpuesta. Entonces, depende, cuando derivamos con respecto a un vector, si ese vector va a ser columna o renglón, el resultado que nos va a dar. ¿De hecho? Yo tengo que W es un renglón de 1 por n más 1. ¿Vale? Entonces es un vector renglón, pero aquí lo tengo transpuesto. Entonces, se fijan, este es el mismo caso que estamos viendo aquí. Tengo una matriz A y por la derecha está multiplicando un vector columna, ¿vale?
Entonces la derivada de eso pues sería simplemente la matriz que acompañaba a esa variable, ¿vale? Si fijan, esto es muy parecido a cuando hacemos la derivada de una constante por x y nos queda solo la constante. ¿Hecho? Nada más que lo estamos haciendo con matrices y con vectores. Ahora para derivar esto de aquí es un poquito más difícil. Se fijan, voy a derivar y esto es muy parecido a como si tuviéramos una constante que sería esta matriz x multiplicada por x transpuesta y es como si tuviéramos x al cuadrado. Entonces cuando nosotros derivamos esto en una sola variable, pues el 2 baja y nos queda 2 por k por x, ¿vale? Entonces algo muy parecido vamos a hacer. ¿Hecho? Que de hecho aquí una disculpa que tengo la ecuación mal porque aquí sería este 2, ¿no? ¿Vale? No un medio, sería el 2 que tenemos. Entonces cuando derivamos esto de aquí, volvemos a agarrar este mismo ejemplo y es como si tuviéramos esa x al cuadrado, ¿no? Esta w al cuadrado en este caso. Entonces lo sacamos y vamos a tener 2 por w por x aumentada por x transpuesta. Bien. Entonces el 1 medio que tenía por aquí rezagado lo voy a meter para simplificar estos dos que tengo. ¿Vale? Entonces al multiplicarlo se me van todas las constantes y me queda esta nueva expresión. Fíjense que esta expresión pues es nuestra función de costo derivada e igualada a 0. Entonces si yo puedo despejar w de aquí, pues voy a encontrar una función que me va a dar directamente esa w. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer en el siguiente plazo, ¿no? Aquí tenemos esta versión y lo que voy a hacer es pasar esta matriz de la izquierda, la voy a pasar al lado derecho, está restando, pasa sumando, tengo esto de aquí, ahora necesito despejar w. ¿Cómo despejo? Pues esta matriz la voy a pasar al otro lado, está multiplicando, necesito multiplicarlo por la inversa, pero ojo, como está multiplicando por la derecha el vector w, pues lo que voy a hacer es también multiplicar algo por la derecha. Es decir, cuando yo tengo w por x transpuesto, voy a asociar las matrices de esta manera y voy a multiplicar por x el mismo factor, pero la matriz inversa. Entonces todo esto me quedaría como w aumentado por la matriz identidad, que es igual a w. ¿Vale? Entonces ese mismo truquito estamos usando, entonces hay que multiplicar por el mismo lado, ¿no? Aquí multipliqué por la derecha, la matriz impuesta, entonces lo que esté en el otro lado de la equidad también tengo que multiplicarlo por el mismo lado, ¿no? Por la parte derecha. Entonces al hacer eso llego a esta solución, ¿vale? Que es algo parecido a lo que quería inicialmente, ¿no? Recordando, yo quería despejar w de esta manera. ¿Vale? ¿Sirve de algo? ¿Hemos logrado algo nuevo? Pues sí, porque cuando yo multiplico una matriz de esta manera por su transpuesta, o también podría ser la transpuesta por esa misma matriz, pues lo que logro es una matriz simétrica. ¿Hecho? Y esa matriz simétrica, si se fijan, pues va a ser cuadrada, porque si tengo estos tamaños de n más 1 por p y p por n más 1 de su transpuesta, pues siempre me va a dar una matriz cuadrada de n más 1 por n más 1. Entonces ahí tenemos la primera cosa, ¿no? Para sacar la inversa de una matriz necesitamos que sea cuadrada. Ahora, esta matriz que formé va a ser una matriz simétrica. Entonces, siempre y cuando los vectores columna de x sean linealmente independientes, es decir, no tenga versiones escaladas del mismo patrón, pues esta x por xt va a ser una matriz con determinante diferente de 0, ¿no? El determinante de esto va a ser diferente de 0
y por lo tanto va a ser algo invertible. ¿Hecho? En particular, a todo este factor de aquí, si lo asociamos, lo podemos escribir de esta manera con este signo de más y a eso le llamamos la pseudoinversa, ¿vale? Se fijan, aquí tengo la definición. Entonces, en particular, esta es la pseudoinversa por la derecha. La pseudoinversa, perdón, es una aproximación de la inversa para matrices rectangulares. Entonces, cuando nosotros tenemos una matriz rectangular y queremos sacar la inversa, y no se puede, podemos sacar la pseudoinversa, que es una aproximación. Esta aproximación es la aproximación que disminuye este error de aquí, ¿vale? Entonces, siendo formales, decimos que es la aproximación en sentido de mínimos cuadrados o que es la inversa óptima en sentido de el error cuadrático medio. Bien. Una pequeña nota antes de pasar a programar esto. Hay otra forma de llegar a una ecuación muy parecida, que es esta de aquí. Es una ecuación equivalente a la que llegamos, que es esta la que vamos a programar. Si tuviéramos otra abstracción un poquito diferente, por ejemplo, que W fuera un vector columna, llegaríamos a esta otra ecuación que pueden encontrar en muchos libros de texto, ¿no? Yo prefiero tomar esta porque va más acorde a cómo estamos programando la neurona, pero bien podrían usar esta con esta abstracción que les pongo por aquí, ¿no? W es un vector columna, se fijan, la X realmente está transpuesta como nosotros la pusimos y las Y también son vectores columna, ¿vale? Si ustedes agarran esta abstracción en lugar de los vectores renglón que usamos, pues pueden llegar a esto de aquí. ¿Va? Bien, vamos a programarlo, vamos a programar esta ecuación como si fuera el tercer método. Entonces, bien, aquí en el método directo vamos a programarlo de la siguiente manera. Entonces yo necesito primero formar mi X aumentada, ¿vale? Que es la matriz X con un vector de ceros. Entonces simplemente le voy a concatenar un vector de ceros, ¿vale? Aquí voy a agregar una lista de lo que quiero concatenar, entonces va a ser, voy a crear una pequeña matriz de ceros de 1 por P, ¿vale? Y eso le voy a concatenar a X y tengo que decirle que es sobre el eje 0, ¿vale? Esto lo único que va a hacer es crearnos esta matriz, ¿vale? Lo que estoy haciendo es agarrar la matriz X original y concatenarle este renglón de unos. Bien, entonces ya tengo ahí mi matriz X aumentada. Ahora lo que voy a calcular es directamente mi vector óptimo W, que le voy a llamar W gorro. Bien, y lo único que tengo que hacer es implementar esta ecuación de aquí. Entonces tengo mi Y por mi matriz X transpuesta por esto de aquí, ¿vale? Entonces simplemente lo vamos a hacer. Voy a poner la matriz Y que está multiplicando. Entonces empezamos con eso. np.dot para la multiplicación matricial. Y voy a hacer un Y, pero voy a forzar que esa Y sí sea este vector, ¿no? ¿Vale? Esto es más que nada por cómo meta el usuario las entradas, ¿no? Entonces aquí me estoy asegurando que sea un vector de 1 por P, ¿vale? Para multiplicarlo es necesario que sea un renglón de 2 dimensiones, es decir, la abstracción matricial que debemos de tener. Entonces, tengo eso por el lado izquierdo, ¿vale? De mi matriz, ¿vale? La Y, y luego voy a multiplicar por todo esto de aquí, ¿vale? Pero resulta que NumPy tiene ya la pseudoinversa programada. Entonces, lo que yo puedo hacer es agarrar la función pseudoinversa de la matriz X. Entonces va a ser lo que voy a programar, ¿no? Aquí voy a poner np. Vamos a agarrar la biblioteca de funcionalidades de álgebra lineal, ¿vale? Que nos hace factorizaciones,
Gauss-Jordan y cosas por el estilo. Y voy a buscar esta función que es la pseudoinversa, P inverse, ¿vale? Y aquí le voy a mandar mi x hat, ¿vale? Entonces, si se fijan, esto es exactamente la ecuación que tenemos. Al último, lo que estamos programando es esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Donde x gorrito es la pseudoinversa de x. ¿Hecho? Bien. Entonces, con eso terminamos nuestro programita. Lo único que necesitamos es sacar los valores de W, porque W es la versión aumentada, ¿no? Entonces, aquí a B vamos a agregarle lo que esté en W hat en el primer elemento, ¿vale? Dirección 00, y lo que esté en el resto lo voy a pasar al vector W, ¿vale? Esto es nomás traduciéndolo a nuestra abstracción que tenemos, ¿no? Desde el elemento 1 hasta el final. ¿Hecho? Bien. Entonces, con esto ya terminamos de programar el tercer método y ya tenemos 3 métodos para entrenar esta red neuronal. ¿Hecho? Bien. Necesitamos hacer una práctica, obviamente, para codificar, para patentar que este código está bien codificado. ¿Hecho? Pero como es parte de su tarea, y no les quiero hacer un gran spoiler, lo voy a dejar en la tarea y en la próxima sesión de preguntas, lo vamos a revisar. Entonces lo que falta es probar que este código funcione, hacer una regresión lineal, ¿vale? Y es lo que vamos a ver en nuestra junta, mientras vayanlo programando. Y dentro de esta sesión de preguntas vamos a dar unos puntos importantes para poder revisar que este código esté bien programado. Bien, lo dejamos hasta aquí, muchachos, los veo en la siguiente sesión.